Cordial bienvenida al licenciado Ernesto Bazán, economista y magíster en finanzas, agradeciéndole ese valioso tiempo que se toma como siempre para con esta audiencia, licenciado, obviamente conocer desde la perspectiva económica y financista todo este tema que se ha generado al tomar el señor Donald Trump. Internacionalmente vimos sus primeras palabras que dio al mundo y que por supuesto el Canal de Panamá fue parte de su discurso. Esto obviamente nos pone en alerta y nos preocupa cuando señala que el Canal de Panamá va a ser retornado a los Estados Unidos, aduciendo porque Panamá ha incumplido con ciertas normas o establecidas en el tratado. Por un lado, Tratado Torrijos-Carter, por otro lado, según él, pues la presencia china en el Canal de Panamá es una afrenta para su gobierno. Palabras más, palabras menos, pero lo que aquí vamos a analizar de la mano suya, obviamente después de haber puesto, pues le pido por favor también que nos ayude a contextualizar el tema y conocer su opinión con estas palabras, la parte económica, qué no estamos viendo, qué tenemos que atender, qué tenemos que de manera pues muy estratégica de las manos de quien le corresponde en este momento, Cancillería, hacerle frente a estas amenazas que ahí estamos viendo incluso y más adelante vamos a hablar del tema, la situación en la que se encuentra en este momento incluso Colombia. Hay una tensión de Estados Unidos con Colombia y obviamente Panamá no quiere llegar a ese punto. Bienvenido, don Ernesto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes con toda la audiencia. Bueno, este es un tema muy delicado y es, yo diría que uno de los principales problemas de Estado en el marco internacional que ha tenido Panamá en toda su historia republicana. Uno de los principales, ¿no? Entonces, yo te diría que el contexto importante es el contexto geopolítico, ¿no? Entonces, Panamá es un país que ha hecho las cosas bien, que no se metió con nadie, que es un país pequeño, eh, tiene sus problemas como todo el mundo, pero de pronto se ve inmerso en los tres elementos más importantes del discurso de el número uno del país más poderoso del mundo. Entonces, Ujú, ¿cómo así Panamá llega a estar en esa situación delicada? Bueno, que Estados Unidos, bueno, realmente no tiene el problema con Panamá. Estados Unidos tiene el problema con China y eso hay que ponerlo en contexto y explicarlo porque de alguna manera eso nos puede hacer ver o nos puede hacer intuir qué es lo que estaría buscando realmente Donald Trump, qué es lo que a él le incomoda, le molesta y si nosotros podemos hacer algo para resolver ese problema y por lo tanto para no perjudicarnos en ese, digamos, en esta tensión, porque quieramos o no, hay un potencial conflicto entre Estados Unidos y Panamá. Entonces, vamos a remontarnos un poquito a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados con dos países importantes. Uno, Estados Unidos, que traía un modelo económico capitalista y un modelo político democrático. Y el otro país que gana, digamos, en esta Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética, con un modelo económico distinto, un modelo económico comunista y con un modelo político no democrático. Entonces, a partir de ese momento, desde el año 45 hasta el año 90, el mundo vive una guerra fría, es decir, una tensión de dos bloques geopolíticos en el mundo, capitalismo, comunismo, democracia, no democracia. Muchos países se alinean con la Unión Soviética, pero al final el comunismo no puede sostenerse, se cae la Unión Soviética, se desintegra, se cae el muro de Berlín, ¿no? Y ya muchos de esos países empiezan a transformarse a una nueva era democrática. Entonces, ahí es donde China, y esta es mi interpretación, decide tomar
iniciar una carrera hacia un liderazgo mundial. Entonces China pasa de ser una economía comunista a ser una economía de planificación, ¿no? Con alto grado de, digamos, eh, vamos a decirlo, mandato dictatorial, ¿no? No, no es una dictadura pura, pero es más o menos, hay un alto grado, digamos, de ese elemento. Entonces, eh, y en esa carrera China hace varias cosas dentro de ese proyecto, ¿no? Lo primero es crecer económicamente. Empiezan a construir infraestructura, puentes, carretera, digamos, medios de transporte, medios de comunicación en China, y eso le permite crecer durante 15 años a una tasa del 10% por año, durante 15 años consecutivos hasta el año 2010. Luego se acelera un poco, pero igual está por encima del 5% promedio y cambia un poco su forma de crecer hacia expansión mundial. Entonces las empresas chinas empiezan a tener filiales en todo el mundo y hacen algo, digamos que vale la pena mencionar, que se llama la integración vertical. O sea, China busca esa integración vertical. Entonces, ¿qué cosa es la integración vertical? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hoy en día China es el principal productor en el mundo de automóviles eléctricos. Entonces, para producir un automóvil eléctrico, China necesita los microchips, los microprocesadores que los hacen, necesita el metal, ¿no? Para fabricar el vehículo. Entonces, ¿qué hace? Va a producir, o sea, toma concesiones de compañías mineras para producir los minerales que se convierten en metales, que ellos mismos los transforman. Ellos mismos tienen navieras que los llevan hacia China y ellos mismos tienen los puertos en los dos lados, ¿no? Entonces empieza a establecer una serie de puertos, ¿no? Crea rutas, por ejemplo, la ruta de la seda, y en esa creación de puertos es aproximadamente, digamos, llega a tomar administración de aproximadamente 95 puertos en el mundo, ¿no? Incluyendo los más importantes en el mundo. Entonces, hoy en día China es el principal operador de puertos. Y todo esto pasó del año 90 hacia acá en 35 años. Y Estados Unidos, un poco que se quedó dormido y cuando se da cuenta, China ya tiene los principales puertos en el mundo y eso pone nervioso a Estados Unidos por dos razones. La primera es que China está construyendo en algunos puertos comerciales, al lado de los puertos comerciales, aprovechando las concesiones que tienen, puertos militares, ¿no? Entonces eso preocupa muchísimo a Estados Unidos. Y en otros puertos puede darse el uso dual, o sea, tanto para barcos, digamos, comerciales como para barcos de guerra. Entonces, y, eh, y además, otra cosa importante, China está modificando su armamento y ha creado unos misiles de 12 metros que entran en un contenedor, ¿no? Entonces, para el servicio de inteligencia de Estados Unidos eso es peligrosísimo, ¿no? Porque Ok. misiles que pueden entrar en contenedor, o sea, podrían darse el caso de que hayan armamentos en puertos comerciales. Y cuando tú ves el mapamundi y ves dónde están los Ujú. puertos de China, o sea, tú te asustas porque están en todo el mundo y sobre todo en los lugares estratégicos. Entonces, ¿qué pasa con Panamá? Y aquí llega Panamá. Entonces, Estados Unidos ve amenazado su poderío geopolítico, ¿no? Le preocupa China y ahí es donde surge no solamente Panamá y Groenlandia, ¿no? Lo de Canadá Exacto. es parte, digamos, del paquete que viene, digamos, en el póker geopolítico, ¿no? Pero sobre todo es Groenlandia y Panamá. Groenlandia porque por ese camino puede llegar la flota rusa. Y Panamá, ¿por qué? Porque obviamente sabemos que esa ubicación geográfica es absolutamente estratégica y también es cierto que China administra puertos no solamente en Panamá, en los dos lados de las costas, sino también en otras partes del continente de América, en los dos lados, y que acaba de inaugurar hace poco, hace como 2 meses más o menos, el principal puerto de Sudamérica, que es el megapuerto de Chancay, ¿no? En una obra que tomó 8 años construir y que va a capturar.
el 80%, perdón, el 40% del comercio exterior de Sudamérica. Entonces, en todo ese contexto dice, bueno, yo no puedo darme el lujo de que China tenga el control del canal de Panamá. Realmente no lo tiene, ¿no? Pero Exacto. dado ese nerviosismo, ¿no? y esa sensación de amenaza geopolítica que tiene Estados Unidos, entonces decide poner sus ojos en Panamá, porque además Panamá es un país pequeño, es un país que no tiene milicia, ¿no? Entonces, digamos, como primer objetivo, sería un objetivo relativamente fácil para Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros estamos en este problema sin haber hecho nada, Ujú, porque hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, pero ya estamos en el problema y tenemos que resolverlo. Ahora, la segunda parte del análisis, o sea, ya hemos explicado un poco qué es lo que estaría ujú. buscando Donald Trump. Donald Trump lo que le interesa Correcto. es sacar a China de esta ubicación geográfica. Eso es. No creo que le interese bajar las tarifas que cobra el Canal de Panamá, ¿no? No creo que le Pero interese a pesar tomar de el control que, de Panamá. a pesar de que lo ha dicho en reiteradas Sí, ocasiones, él sabe incluso hemos sido perfectamente que no es así. Él sabe, es que que no es cierto. esto es un juego de póker geopolítico, Mm, ¿ok? O sea, no podemos creer que todo lo que se dice es exactamente lo que se piensa. pero ¿y qué pasa En la geopolítica se dicen cosas que no son ciertas. O sea, es que eso Mm, lamentablemente es así, nos guste o no nos guste. ya. Y ellos saben perfectamente que no es cierto lo de los peajes, que no es cierto que Pero los China tiene el senadores están jugando control. también el mismo juego, porque Pero hace por poco supuesto, en la mm, audiencia del Senado, el tema también fue el canal de Panamá y entiendo que unánimemente en la sesión de senadores están votando a favor de retomar el canal. y te voy a decir Bien, cuál va a ser el resultado de la audiencia que está presidida por el senador Ted Cruz. El resultado va a ser que ellos van a decir, el canal de Panamá es una amenaza para la seguridad nacional, para la seguridad de Estados Unidos. O sea, te lo adelanto, ¿no? Esa va a ser la conclusión. Pero entonces, el problema no es si ellos dicen la verdad, si no dicen la verdad. O sea, no, porque por más que tú le digas esto no es así, no vas a cambiar lo que ellos están diciendo y no estás resolviendo el problema. Aquí hay que resolver el claro. problema, ¿ok? Y sí se puede resolver. Entonces, ¿Y cómo? ok, vamos a eso. Entonces, lo que ellos están buscando es quitar a China de la ecuación. Ujú, Para poder resolver el problema hay que tomar en cuenta, primero, que estamos ante un país sumamente poderoso. Y eso es, no, digamos, no quiero decir esto para infundir miedo, no, ese no es el objetivo, ¿no? Pero tenemos que ujú, tomar conciencia que es un país que nos puede hacer mucho daño. ¿Para qué? Para no cometer los errores que cometió el presidente Petro. Ese correcto. es un buen ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. No debemos tomar decisiones impulsivas, ¿no? De un momento a otro. No debemos incumplir nuestra palabra. Si decimos algo, tenemos que cumplir, porque de lo contrario vamos a causar una rabieta en la contraparte. No debemos ser ofensivos con nuestro lenguaje y con nuestra forma de comunicación. Debemos de ser muy diplomáticos. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces tenemos que aprender un poquito de la experiencia de Petro, ¿no? Entonces, como sabemos que tenemos al frente una contraparte que nos puede hacer mucho daño, entonces yo te diría, mira, primero que nada, no lo provoquemos, pero sí mostrémonos como personas que quieren ayudarlo, ¿no? Que primero que nada, que los entiende, que entiende que hay amenazas geopolíticas hacia ellos, que nosotros como país soberano, queremos ayudarlos, queremos colaborar, queremos darle información, queremos mostrarle algunas cosas, queremos hacer todo lo que esté dentro de los parámetros que Panamá como país soberano puede hacer para darles a ellos tranquilidad, ¿no? No es fácil, pero Panamá tiene la historia y tiene los antecedentes de tener buenos resultados en las negociaciones, ¿no? Y tiene, Ahora, digamos, tiene esa, ¿cómo te digo? Esa característica, ¿no? Buenos negociadores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nos pueden hacer daño? Sí, nos pueden hacer daño, pero eso tenemos que ¿y saberlo. en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque sí hay que poner claro cuáles serían los riesgos potenciales a los cuales nos estamos Sí, enfrentando
sobre todo en Sí, esa parte económica, en la licenciado parte Bazán. económica. En la Y parte usted hizo una económica, referencia, perdóneme, usted hizo una ajá, referencia en una publicación en que Twitter, sí, sí, pues sí, sí. tenemos exactamente a la mano y Ujú, habló de ese análisis de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. ¿Esto sí, de qué va? vamos a hablar de eso. Esta ley se llama Ley de Poderes Económicos precisamente porque lo que busca es aprovechar el poder que tiene Estados Unidos en ciertas situaciones frente a otros estados, ¿no? Y está específicamente hecho para tiempos de paz. Esta ley existe. Normalmente no se aplica, se ha aplicado en algunos casos, se le ha aplicado a Rusia, se le ha aplicado a Corea del Norte, casos muy particulares, pero si tú ves el comunicado de Donald Trump, él pide que se aplique completamente una imposición completa de esta ley, de las sanciones bancarias y financieras hacia Colombia. Y a mí me parece que eso es lo que hace que el gobierno colombiano decida dar marcha atrás en su decisión de no aceptar los aviones trayendo inmigrantes, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque esa ley es muy, muy, digamos, dañina, no solamente para Colombia, sino para cualquier país. Y esa es una de las cosas, eso es otra, que debería aprender Panamá y debería tomar en cuenta de lo que nosotros hemos visto en ese, digamos, en ese pequeño impasse o gran impasse que tuvo Colombia con Estados Unidos. Esta ley te dice, bueno, primero que nada, nosotros como Estados Unidos podemos prohibir a los bancos estadounidenses que hagan negocios con un país sancionado. Entonces, si Colombia hubiese sido sancionado, que todo se encaminaba hacia eso, entonces Colombia no hubiese podido hacer transacciones internacionales. ¿Por qué? Porque vamos a explicar, si una empresa o una persona de Colombia quiere enviarle dinero a una empresa de Brasil, digamos, ¿no? Entonces, ese dinero primero va al banco intermediario, que es un banco estadounidense, y luego regresa hacia Brasil y ahí termina todo. Cuando el banco corresponsal no acepta ese dinero que viene de Colombia, entonces ninguna empresa, ni el país, ninguna persona de Colombia puede enviar su dinero a ningún país de ninguna parte del mundo por ningún motivo. ¿Ok? Entonces, obviamente eso, pues, imagínate todas las empresas que se afectan, que importan, que exportan, que tienen que hacer pagos a claro, proveedores del extranjero, las remesas, todo eso. Y eso tiene además otras dos consecuencias, las tarjetas de crédito. ¿Por claro, qué? Porque como los bancos, en ese hipotético caso, ¿no? Que se hubiese dado esa sanción, que se hubiese materializado, entonces los bancos estadounidenses ya impedirían que los pagos desde Colombia lleguen hacia la tarjeta de crédito Visa, hacia la tarjeta de crédito Mastercard o hacia o con o para American Express, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los colombianos ya no hubiesen podido usar las tres tarjetas de crédito que representan el 99% de las tarjetas de crédito, digamos, en la región. Entonces, imagínate las personas sin poder usar su tarjeta de crédito, pero hay algo más. El país, en este caso Colombia, que tiene déficit fiscal, necesita obtener financiamiento a través de los bonos soberanos, ¿no? Entonces, para eso tiene que tener cuentas en Nueva York, porque en Nueva York se hacen las emisiones de los bonos soberanos, y desde esas cuentas hace el pago de las obligaciones a los bonistas, a los inversionistas que han comprado los bonos. Cuando estas cuentas quedan congeladas y no pueden ser usadas, entonces ya el Estado, la República de Colombia, ya no puede alimentar esas cuentas y por lo tanto ya no puede pagar sus obligaciones. Al no poder pagar sus obligaciones, hace lo que se llama un default financiero y entonces nadie le presta a Colombia por ningún motivo, ¿no? Y esas, Ah, digamos, esta ley, dice, esta ley permite sí, además, ¿no? Por la influencia que tiene Estados Unidos, que ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial le puedan dar financiamiento a el país sancionado. Entonces, como tú comprenderás, prácticamente al cortarse todos los canales
Ujú. financieros y bancarios, prácticamente pone en una situación extremadamente complicada a cualquier país, ¿no? Casi como lo que tienen hoy en día Rusia, Cuba, Corea del Norte, dejan al país completamente aislado, ¿no? Entonces, no pasa mucho tiempo hasta que el país se rinda y diga, mira, ¿sabes qué? Voy a aceptar tus condiciones, ¿no? Claro, ahora, licenciado, esta reciente imposición de aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes que llegan a los Estados Unidos, ¿guarda relación con esta ley? No, es una ley, simplemente es un impuesto adicional, pero ese no es un gran problema, ¿no? Es Ok. decir, lo que más exporta Colombia, por ejemplo, a Estados Unidos es petróleo, es crudo. Y creo que le exporta como 6.000 millones de dólares, más o menos. Entonces, si Estados Unidos le pone aranceles, ¿no? Entonces quiere decir que ya a un importador estadounidense ya no le va a convenir comprarle a Colombia porque resulta muy caro. Entonces, ya no le va a comprar a Colombia, le va a comprar a otro país. Y Colombia ya no le va a vender a Estados Unidos, pero le va a vender a otro país. Entonces, eso no es una gran complicación, ¿no? Lo que sí es una gran complicación es que los bancos no Ujú. pueden hacer transacciones con Estados Unidos, no pueden hacer transacciones internacionales y prácticamente eso prácticamente quiebra a los bancos, ¿no? Y si quiebran los bancos, o sea, realmente el país quiebra. Entonces, es una situación extremadamente compleja. Para concluir, licenciado, ¿considera usted que Panamá pudiera estar en riesgo como lo que está o la tensión que está viviendo Colombia en este momento con Estados Unidos? Sí, el riesgo existe. Otra lección que podemos aprender del caso colombiano es que Donald Trump no tiene problemas en ser realmente duro con las sanciones. O sea, no le tiembla la mano para firmar un documento de sanción dura. Porque estas sanciones económicas de la ley IEPA se habían dado para quiénes? Para Rusia, ¿no? Cuando invadió Ucrania, no ahora, sino en la vez anterior. Se había dado para Corea del Norte, que es un estado sumamente discutible, ¿no? Ese tipo de casos, ¿no? Pero nunca se había dado para un país con el que normalmente Estados Unidos no había tenido tensiones y por el hecho de que no se quieran recibir dos aviones, ¿no? O sea, eso Ujú. nunca había pasado. Así Entonces, es. digamos, eso lo que nos dice es, mira, este señor no va a tener problema que al menor inconveniente ya, o sea, no va a tener tolerancia para, digamos, niveles de tensión que lo puedan, digamos, poner de mal humor, ¿no? Entonces, por lo tanto, no lo provoquemos, vamos nosotros con calma. Creo que la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, es una gran oportunidad, ¿no? Para poder mostrar muchas cosas. Sobre todo lo que hay que mostrar es disposición, ¿no? Y que somos un país en el que se puede confiar, que somos un país que está tratando de avanzar en su crecimiento y en su desarrollo como todo el mundo, que no somos un país que quiere estar en conflictos, ¿no? Y además demostrarle que el control del Canal de Panamá nos lo va a ayudar a ellos, no los va a ayudar. O sea, no se trata de eso. Entonces, y eso ellos lo saben, pero yo creo que ellos van a venir con una lista. Yo creo que la visita del secretario de Estado viene con una lista De de, de peticiones. peticiones de negociación, ¿no? Que siempre, pues, los negociadores quieren pedir más, ¿no? De lo que, de lo que están dispuestos a conformarse, ¿no? Y digamos, si lo hacemos con inteligencia, con diplomacia y sobre todo pensando fuera de la caja y viendo qué opciones le podemos ofrecer. Por ejemplo, ¿qué le preocupa a usted, señor? ¿Cómo podemos ayudar? No, me preocupa las concesiones de los puertos. Bueno, señor, podemos rescindir nosotros esas concesiones unilateralmente. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por indemnizar esas concesiones? ¿No? ¿Y usted estaría dispuesto a tomar esas concesiones con mejores términos para nosotros? ¿No? Entonces, digamos que, eh, porque ellos saben que nada es gratuito, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos
que hemos tenido unas concesiones que no han sido del todo beneficiosas para el país en términos de los dividendos que hemos recibido y que esto podría ser una oportunidad para reconfigurar esas concesiones. Y así los concesionarios actuales se pueden ir con buena indemnización, Estados Unidos puede llegar y estar tranquilos que esos puertos no estarán bajo el control de China y Panamá puede también salir ganando porque puede, digamos, tener mejores términos en un nuevo contrato de concesión. Entonces, realmente sí hay oportunidades de sacarle provecho, pero hay que hacerlo con mucha inteligencia, con mucho talento diplomático. Y yo creo que así como Estados Unidos ha demostrado que es poderoso y sabemos que es una amenaza, también hay algo muy cierto, Edna, y es que Estados Unidos tiene una Claro. preocupación y tiene una necesidad, ¿no? Y nosotros tenemos la buena o mala suerte, como, como querramos verlo, de tener una de las mejores ubicaciones geográficas desde el punto de vista Geográficamente hablando. estratégico, ¿no? En el mundo. Y con esa Así carta es. debemos jugar, digamos, la negociación. Me quedo con esas reflexiones y conclusiones de parte del licenciado Ernesto Bazán. Quiero agradecerle una vez más, como siempre, su valioso tiempo y docencia que hace para con esta audiencia de Es Cuestión de Ley. Seguiremos hablando y ojalá, licenciado, que avancemos con paso firme y seguros, estratégicamente hablando, como bien usted señala, porque creo que esa es la clave, saber estratégicamente qué vamos nosotros a negociar en estos dimes y diretes que se han pues generado en torno al canal de Panamá. Un abrazo a la distancia. Feliz tarde.